Gracias. Voy a compartir entonces. Entonces vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado la semana pasada, pero vamos a esperar hasta que se vaya cargando el PowerPoint, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo hermenéutica de la palabra hermenebeín, que sencillamente significa interpretar o entender, comprender correctamente las escrituras. Y esta palabra no solamente se refiere a la Biblia o escritos teológicos, sino también a cualquier libro escrito, ¿no es cierto? Incluso en el área secular. Entonces, lo que habíamos visto, o parte de lo que habíamos visto la semana pasada, casi al final, vimos qué método, qué forma podemos utilizar para estudiar la Biblia. Y son 4 pasos básicos, ¿no es cierto? Hablamos de observación, hablamos de interpretación, en tercer lugar, correlación, y finalmente, la aplicación. En cuanto a lo que se refiere a la observación, básicamente la observación contesta una pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice el pasaje que estamos estudiando? Entonces, básicamente esa pregunta tenemos que mantenerlo, ¿no? ¿Qué dice? Y lo que habíamos visto la semana pasada, las 6 preguntas que podemos hacernos, hay muchas más, pero estas son las básicas, es ¿qué dice el pasaje que estoy estudiando en cuanto a tema? O sea, ¿qué tema? ¿Cuál es el tema central? Contenido. También tenemos que preguntarnos en el pasaje que estamos estudiando la pregunta ¿quién? ¿No? ¿Qué dice en cuanto a personajes? ¿Qué dice en cuanto a un proceso? ¿No? Si se explica un proceso. Por ejemplo, en miércoles anteriores, José estaba hablando acerca de la diferencia entre prueba y tentación basado en el estudio del libro de Santiago, en el capítulo 1, y él hacía referencia del proceso que explica Santiago de la tentación, ¿no es cierto? Donde habla, dice que cada uno es atraído y seducido, ¿no es cierto?, por el pecado. Entonces ahí se muestra un proceso, un cómo. También hay que preguntarse en cuanto a qué dice, en cuanto a razones, si existen razones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo, él pone algunas razones, ¿no es cierto? Él habla acerca del testimonio, que había mucha gente viva que había visto a Cristo resucitado, y habla de a quién se le apareció primero, a Pedro y a los demás apóstoles, a Jacobo, y él dice, al último se me apareció como a un abortivo a mí. También hay que preguntarnos en el pasaje si hay el elemento tiempo, qué dice si hay el elemento tiempo, y qué dice en cuanto al lugar, si que hay el elemento del lugar. Entonces eso tiene que ver con la observación. Vamos a ver algunos principios de observación, algunos principios acerca de la observación objetiva, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo primero que vamos a ver como principio de observación objetiva es justamente esto. Perdón que se me está desconfigurando acá. Se tarda un poco. Ok. Lo primero, hay que hacer una diferenciación, y esto lo han escuchado ustedes en la iglesia o en los cultos, la diferencia entre lo que es eisegesis y lo que es exégesis. Si ven ahí la figura de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cuál sería básicamente la diferencia entre ambas? Bueno, la eisegesis es cuando el estudiante de la Biblia introduce sus ideas preconcebidas para interpretar un pasaje bíblico, es decir, es una interpretación subjetiva, es lo que cree. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo encuentro, ¿no es cierto? Pero básicamente tiene que ver con introducir, ¿no es cierto?, ideas preconcebidas. En cambio, la exégesis es sacar lo que
lo que en forma natural fluye del pasaje, lo que el pasaje transmite, lo que el pasaje enseña, hace referencia. Entonces el intérprete extrae de un pasaje bíblico el mensaje o la idea que Dios quiere comunicar. Es una interpretación objetiva. Entonces vamos a ver qué principios podemos encontrar o aplicar acerca de la observación que sea exégesis. Eso es lo que queremos nosotros. Hacer una verdadera exégesis, algo que salga del texto, del pasaje, que no sea algo preconcebido, metido a la fuerza por nuestra idea, por nuestro trasfondo. Entonces, lo primero, la observación es el punto de inicio del estudio bíblico. Si no se observa bien el texto, no será posible una interpretación correcta, ni una aplicación adecuada. La observación no puede alcanzarse a través de una lectura casual o superficial, sino por medio de una indagación profunda, precisa y persistente. Entonces es muy importante la observación. Segundo lugar, hay que desarrollar una mentalidad de investigador. Un investigador comienza o va buscando evidencia. Así como habíamos visto, ¿no es cierto?, que un investigador, un criminalista, lo que busca en la escena de un crimen son pistas, evidencias, ¿no es cierto? Busca o cabello, ADN, fluido, eso es lo que busca. Y en base de toda la evidencia posible que encuentre en el escenario, arma el caso. Entonces, mientras un criminalista o los que trabajan en criminalista trabajan con un escenario de un crimen, ¿no es cierto? Un médico trabaja con un paciente, ve signos, síntomas, exámenes, ¿no es cierto?, para dar con una enfermedad. Nosotros, el exégeta o el estudiante de la Biblia, lo que tiene es un pasaje de la Biblia. Y ese pasaje tenemos que leerlo, estudiarlo, mirarlo, palabra por palabra. Entonces, esa mentalidad de investigador, un buen investigador comienza con las evidencias, no tiene ninguna idea preconcebida, ¿no es cierto? No con alguna conclusión preconcebida. También, la responsabilidad del que observa es descubrir la mayor cantidad de información y detalles presentes en el texto. Un buen investigador no deja de lado ninguna evidencia o pista. La meta es descubrir lo que realmente dice el texto bíblico. Estos son principios para una observación objetiva. La meta de la observación es recolectar, reconocer, identificar lo que dice el pasaje sujeto a estudio. Toda la información posible, todos los detalles que el pasaje dice en cuanto a estas 6 preguntas de observación. Entonces, principios de una observación objetiva. Vamos a esperar. ¿Qué pasa? Que se me tarda para cargar aquí el PowerPoint. El 12 no se quiere cargar. Vamos a ver. Bueno, sigamos. Vamos ahora a ir al segundo paso. El segundo paso tiene que ver con la interpretación, ¿no es cierto? Y básicamente la interpretación trata acerca de lo que significa el pasaje. En la observación es qué dice el pasaje. En la interpretación es qué significa el pasaje. Entonces, de los 4 pasos, ¿no es cierto? Observación,
interpretación, correlación y aplicación. De los 4 pasos, el más difícil es este, la interpretación. Un error puede resultar en una distorsión del texto. Ya vamos a leer 2 Corintios 4:2. Si uno no conoce ni sigue los principios de interpretación, se puede llegar a cualquier conclusión equivocada. Muchas denominaciones, muchas religiones y muchas sectas con la Biblia llegan a conclusiones aberrantes. Las opiniones diversas son mínimas una vez que se haya un acuerdo, una vez que haya un acuerdo en las reglas de interpretación. Vamos ahí a ver el pasaje de 2 Corintios capítulo 4, verso 2. Yo voy a pedir al hermano Ricardo si puede leer el pasaje que está ahí en pantalla. Hermano Ricardo. Sí. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Muy bien, gracias Ricardo. Vemos ahí, ven ahí en la parte del versículo donde dice Pablo que no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la interpretación, no respetar la escritura, respetar el Antiguo Testamento, la aplicación en ese caso era del Antiguo Testamento, y también nosotros tenemos que respetar, no adulterar la palabra del Nuevo Testamento. Vamos a ir a otro versículo, voy a pedir a Glendon si puede leer el próximo versículo que aparece ahí en la pantalla. Y tener... Se te cortó, Glendon. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Gracias, Glendon. Y ahí encontramos en el versículo 16 que Pedro dice que existen indoctos, personas que no están instruidas, que son inconstantes, que tuercen, pueden torcer, ¿no es cierto?, el sentido real, la interpretación real de las escrituras. Vamos a ir a otro pasaje. Voy a pedirle a la hermana Adelina si puede leer el próximo pasaje que aparece. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias, hermana Adelina. Y ahí habla, ¿no es cierto?, la leche espiritual no adulterada. Entonces en los 3 habla de lo que tiene que ver con una mala interpretación, ¿no es cierto? Y varios de los pasajes se refiere el hecho de adulterar, ¿no es cierto? Cambiar la naturaleza, cambiar el sentido, cambiar la idea principal o la enseñanza de la Biblia. Aquí hay un ejemplo. Vamos a ver esta pequeña caricatura, ¿no es cierto? Si ven la caricatura, y dice ahí, la Biblia enseña que podemos hablar con los muertos de la misma manera que lo hizo Jesús con Moisés. Imagínate a esa conclusión que llega, ¿no es cierto? Ah, sí, podemos hablar con los muertos, podemos consultar. De pronto parecería ser que es como si fuera espiritista, ¿no es cierto? Los que hablan con los muertos. Y ahí hace referencia a que cómo Jesús habló con Moisés en el monte de la transfiguración, ¿no es cierto? Un ejemplo de lo que es una mala interpretación. Ahí hay otro ejemplo, ¿no es cierto? Basado en el pasaje de Filipenses 4:13, una vida fuera de contexto. Dice el hombre ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por eso voy a abrir este frasco que está tapado ahí.
Pero de pronto la mujer dice ahí, es un frasco de pepinillo, Tom. Tuerce la tapa, no las escrituras. Entonces, es gráfico, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ha sido mal utilizado el versículo, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como que si fuera un mantra, ¿no es cierto? O como si fuera un talismán, me arriesgo a hacer algo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente en los estudios de Filipenses se vio, ¿no es cierto?, que Pablo lo que dijo fue en un contexto sumamente duro y difícil. Él no estaba haciendo un emprendimiento, no había un desafío en su vida, él estaba preso y todas las tribulaciones que estaba pasando, las pruebas, y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece bajo ese contexto. Vamos a observar un ejemplo de lo que es mala interpretación. Lamentablemente tengo que poner algunos ejemplos, ¿verdad? Y este es el caso, ¿no es cierto? No es para criticar, es sencillamente para evidenciar lo que es el peligro de la mala interpretación. Y esto es relacionado, por ejemplo, con la profecía, ¿no? William Miller era un predicador bautista, estábamos hablando del siglo XVIII. Pero en sus estudios sobre la profecía, él tuvo una interpretación, ¿no es cierto?, particular, ¿no es cierto? Y él llegó a la conclusión, por sus estudios, de que la venida de Cristo, ¿no es cierto?, el arrebatamiento, el fin del mundo, era el 22 de octubre de 1844. Él lo dijo una década antes. Entonces, fue el primero, por lo menos en la historia del siglo XVIII para acá, en poner una fecha al arrebatamiento. Y esto despertó la curiosidad, y llegó un momento que Miller no podía cumplir con todos sus compromisos porque todo el mundo lo invitaba a predicar. Entonces, predicaba aquí, predicaba allá, cantidad de gente, era algo novedoso, era algo nuevo. Mucha gente le siguió. Hubo un movimiento que se llamaba los milleristas, porque debido a su apellido, ¿no es cierto?, los seguidores de Miller, milleristas. Pero llegó el 22 de octubre de 1844, gente que había vendido sus pertenencias, había entregado dinero a la caridad. Llegó ese día y no pasó nada. No fue el arrebatamiento. Después se hizo un reajuste, se cambió la fecha. La próxima fecha, años más adelante, tampoco pasó nada. Entonces, muchos se defraudaron, se desanimaron y abandonaron el movimiento, pero otros continuaron. El mismo Miller después finalmente se iba a retractar de sus propias enseñanzas. Pero Miller más adelante puso las bases de esa interpretación fallida, ¿no es cierto? Hay un pasaje del Antiguo Testamento que dice que el profeta que anunciare algo y no se cumpla tiene que ser apedreado, ¿no es cierto? Eso no pasó con Miller. Pero los adventistas, y con Helena Harmon White, siguieron esa enseñanza y ellos dijeron, bueno, Cristo no vino, Miller no se equivocó con la fecha, pero sí se equivocó al decir que era un evento visible. Jesús no vino, pero Jesús entró en el tabernáculo, en el templo celestial. Entonces, basado en esto, ¿no es cierto?, fue el movimiento de los adventistas, y también más adelante, a partir de la enseñanza de Miller, fue la base para las enseñanzas escatológicas o del futuro de los testigos de Jehová. Tanto los adventistas como los testigos de Jehová afirman de que Jesús vino, pero en forma espiritual, o que en forma espiritual Cristo entró al templo en el cielo, ¿no es cierto?, para purificar. Una forma muy particular de interpretar. ¿Qué pasó? Finalmente, en los últimos años, antes de morir, esto es lo que está aquí abajo escrito, es lo que escribió William Miller, Guillermo Miller, y él mismo dijo, nosotros esperábamos el regreso personal de Jesús en este tiempo, o sea, en 1844, el 22 de octubre.
Y ahora dice sostener que no nos equivocamos sería deshonesto. A nosotros nunca nos debería avergonzar el confesar francamente todos nuestros errores. No tengo ninguna confianza en ninguna de las nuevas teorías que han surgido de nuestro movimiento. Esas nuevas teorías hacían referencia al movimiento, ¿no es cierto?, adventista y a los testigos de Jehová o los estudiantes de la Biblia. Dice ahí, no tengo ninguna confianza en las nuevas teorías que han surgido de nuestro movimiento. Llámese que Cristo viene como el novio, que la puerta de la misericordia se ha cerrado, que no hay salvación para los pecadores, que la séptima trompeta ha sonado. Eran todos movimientos, ¿no es cierto?, o explicaciones que daban los otros movimientos. O que esto fue el cumplimiento de alguna profecía en algún sentido. Entonces, realmente, en los últimos días de su vida, Miller admitió totalmente que estaba equivocado y que su vaticinio, o poner fecha a la venida de Cristo, ¿no es cierto?, él no estaba bien, ¿no es cierto? Era una interpretación incorrecta. Y realmente pasó por alto, me imagino, Mateo 24:36 dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aunque ese versículo hay que interpretarlo correctamente, ¿no es cierto? En cuanto a esto, en la escuela dominical para adultos, estamos viendo la vida de Jesús y pasamos por Mateo 24 y 25 bastante tiempo, es muy claro, ¿no es cierto? El próximo evento futuro, que es el rapto o el arrebatamiento, ¿no es cierto?, se habla en los siguientes pasajes que están ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Primera Corintios capítulo 15, San Juan capítulo 14, y en ninguno de ellos hay un elemento que nos diga el tiempo, cuándo va a suceder esto. No hay un pasaje bíblico que diga cuándo será el arrebatamiento. Ahora, el otro versículo de Mateo 24:26, que hace referencia a la segunda venida de Cristo para reinar en la tierra, incluso Jesús dice que esa segunda venida para reinar, nadie lo sabe cuándo, el día ni la hora, ni los ángeles que están delante de Dios, sino solo el Padre. Entonces, tanto para el arrebatamiento no hay indicio de fecha, y para su segunda venida que se aplica, la segunda venida para reinar que se aplica Mateo 24:36, es muy claro, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, una pena con Guillermo Miller. Ok, entonces, por eso es tan importante el paso la interpretación. ¿Qué significa realmente el versículo para no caer en equivocaciones? La interpretación es la búsqueda del significado correcto de un texto o de un pasaje bíblico. Eso es interpretar. Hay un proceso, la interpretación, ¿no? Dice que es el proceso y las reglas mediante las cuales se determina y se comprende tanto el mensaje como el significado del texto bíblico. ¿Cuál es el objetivo? Lograr determinar el único significado original del pasaje cuando fue escrito. Ese es la meta, el objetivo. Vamos a ver algunas preguntas que nos ayudan, preguntas claves que nos ayudan para interpretar un pasaje. Aquí he puesto 5, puede haber más, hay más. Por ejemplo, ante un pasaje difícil, uno puede preguntarse, ¿qué significa? Segundo, ¿cuál es su importancia? ¿Por qué Dios lo incluye en su palabra? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Qué quería el escritor original que entendieran? Dice, ¿cómo quería el escritor original que se entendieran sus palabras? Son algunas preguntas claves para lograr la interpretación, ¿no es cierto? Una correcta interpretación. Ahora vamos a ver
algo muy importante, que es identificar el género literario. El género literario es el término que significa la forma o la clase de literatura que encontramos en la Biblia. Cuando se aplica al estudio bíblico, la expresión género literario se refiere sencillamente a las distintas categorías o tipos de literatura que encontramos en la Biblia. Es importante reconocer qué tipo de literatura se está leyendo, cuál es el género literario particular. Muchas de las malas interpretaciones es por no reconocer el género literario correcto. Aquí vamos a poner algunos ejemplos. El género literario es parecido, por ejemplo, con los deportes. Vamos a atender un ejemplo con los deportes. A ver. El fútbol, ¿no es cierto? Yo creo que todos somos amantes del fútbol, ¿verdad? Y existen ciertas reglas particulares al fútbol, ¿no es cierto? Todos de los 11 jugadores de cada equipo, todos tienen que, ¿no es cierto?, tocar o llevar la pelota, pero con los pies. Solo el arquero puede tomarlo con la mano, ¿no es cierto? El área donde puede manejarse el arquero con la mano. Hay un montón de reglas, pero que aplican a este deporte. En cambio, si uno piensa, por ejemplo, en otros deportes, miren este deporte, ¿eh? ¿Se recuerdan quién hacía esa hazaña en el básquetbol? ¿Quién es el que hacía ese tipo de hazañas en el básquetbol? ¿Se recuerdan el nombre? Michael Jordan. Michael Jordan, ¿verdad? En cambio, en el básquetbol no aplican las reglas del fútbol. En el básquetbol se utilizan las manos y no los pies, ¿no es cierto? Hay otros tipos de reglas que tienen que ver con el básquetbol. Ambos son deportes, pero son diferentes deportes. Hay unas reglas que aplican al fútbol, al soccer, hay otras reglas que aplican al básquetbol. ¿Qué deporte es ese que aparece ahí? Fútbol americano. ¿Eh? Fútbol americano, ¿verdad? Fútbol americano. Mientras en el básquet no debe haber contacto físico, porque si no es una infracción. Este deporte hay bastante contacto físico. Y se usa las manos, se puede usar de cierta manera los pies, pero los pases tienen que tener o ciertas otras reglas que son diferentes, ¿no es cierto? Diferenciadas de lo que tiene que ver con el soccer o el fútbol o el básquetbol. Otro deporte, ¿qué deporte es el otro que aparece ahí? Hockey de hielo. Hockey sobre hielo, ¿no? Y este es un deporte donde sí que hay contacto físico, y no solamente contactos físicos, se dan no sé cómo se llama el palo ese, no es bate, pero se dan cada golpiza que se dan, y cuando hacen una infracción lo mandan a sentar, no sé cuántos minutos lo mandan a sentar y después entra de nuevo. Casi le rompe la cabeza con ese palo y lo mandan a sentar por 3 minutos y después entra de nuevo. Esa es la tarjeta roja que le ponen, sale pero por 3 minutos y después vuelve a entrar. Entonces, cada deporte tiene sus reglas y cada género literario en la Biblia tiene sus reglas específicas de interpretación. Bueno, la pregunta del millón, ¿cuántos géneros literarios hay en la Biblia? Bueno, entre los estudiosos de la Biblia se han detectado al menos 20 clases de géneros literarios diferentes en la escritura, 20. Pero uno se pregunta, ¿cuáles son los más importantes, no es cierto, de esos 20? Bueno, aquí está, ¿ves? Los más importantes. Si tú le prestas atención a estos 6 géneros literarios, cómo se interpreta las reglas que tiene, así como si son los diferentes deportes, ¿no? ¿Cuáles son los 6 principales géneros literarios presentes en la Biblia? Ahí está. La narrativa, en primer lugar. Segundo lugar, la ley. Tercer lugar, la literatura sapiencial o de sabiduría. Cuarto lugar, la poesía. Quinto lugar, la profecía. Y también la parábola. Son como 20, pero si tú
investigas, estudias, logras diferenciar, así como los diferentes deportes, ¿no? Si tú entiendes las reglas, entenderás el fútbol, entenderás el basquetbol, entenderás las reglas del béisbol. Miren, incluso hablemos del fútbol, ¿no? En el último mundial se inauguró algo que se llamaba VAR, ¿verdad? Y cuando algo era bien complicado, hasta el árbitro, ¿no es cierto?, consultaban al VAR, o sea, veían imágenes de video para determinar, ¿no es cierto?, cómo proceder. Entonces hay pasajes que son realmente difíciles en la Biblia. Y si nosotros no diferenciamos, no conocemos las reglas de interpretación de la narrativa, de la ley, de la literatura sapiencial, de la poesía, de la profecía, de la parábola, vamos a estar enredados porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ok, vamos a hablar un poco de los géneros literarios, por lo menos los principales. ¿Te acuerdan que dijimos los 6 son los principales? Bueno, aquí están los 6, ¿sí? Ahí están para tenerlo en cuenta. Entonces sería una linda meta que cada uno de nosotros, por lo menos esto que hay mayor presencia en la Biblia, estos 6 géneros literarios los sepamos manejar. Sepamos qué es la narración, cómo se interpreta la narración, qué es la ley, qué es la literatura sapiencial, qué es la poesía, cómo se le interpreta la profecía y la parábola. No solamente en los evangelios hay parábolas, también hay parábolas en el Antiguo Testamento, aunque hay una alta presencia o incidencia de parábolas en los evangelios. Y sobre todo, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Mateo. Una pregunta. Voy a hacer una relación entre estos 6 géneros literarios con el cuadro que está aquí. ¿Alguien podría decir de quién se trata? ¿Quién es esta mujer, este retrato que está ahí? No puedo, no sube así. La Gioconda. Muy bien, la Gioconda. ¿Y quién fue el pintor? Ay, se me olvidó. No fue Da Vinci. Muy bien, Diego. Muy bien, Débora. Leonardo da Vinci. Ahora, ya voy a explicar la relación, un ejemplo. ¿Qué relación podemos hacer ustedes o perciben ustedes entre este cuadro y lo que quiero mostrar en estos 6 géneros literarios? ¿Alguno se anticipa qué relación voy a hacer? Entre el cuadro, en este caso de la Gioconda o de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, con los 6 géneros principales de narración, de géneros literarios. Bueno, les explico. Miren, un cuadro no puede pintarse de un solo color. Si tú tienes un cuadro solo blanco, no es cuadro. Mínimo para que se distinga tiene que haber 2 colores, por lo menos blanco y negro, ¿verdad? Pero no existe, ¿no es cierto?, un cuadro solo blanco o solo negro o un solo color que tú quieras. Voy a pintar un cuadro, solo usar un color, el rojo. No existe eso, porque si no va a ser todo solamente el fondo rojo y nada más. En este cuadro, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, hay colores que prevalecen, ¿no? No soy un experto en pintura, pero sí ven que hay colores que no aparecen en ese cuadro y prevalecen ciertas tonalidades, ¿no es cierto? Hay una prevalencia de los colores pastel, pero hay diferentes colores, ¿verdad? Bueno, la relación o el ejemplo que quiero dar es el siguiente. No existe un libro en la Biblia que sea solo narración. Puede haber un libro que la prevalencia sea narración, pero también puede existir algo de ley, algo de profecía, algo de parábola, si es que hay. ¿Sí entienden eso? Por ejemplo, Génesis, predominantemente narrativo, pero también hay profecías en Génesis. También encontramos ciertas disposiciones legales en Génesis, porque Dios dispone ciertas cosas en Génesis. Hay mandamiento en Génesis. ¿Sí? Entonces, en ese sentido,
No existe un libro que uno pueda decir, ah, bueno, este libro es solamente legal o solamente es narración. No, es como un cuadro. Pueden existir diferentes tipos de géneros literarios, pero lo importante es saber que, por ejemplo, Génesis es predominantemente narración. Hay otros libros que son predominantemente ley, como Levítico, pero eso no significa que no haya narraciones en Levítico. Hay libros de la Biblia que son predominantemente profecía, pero no significa que en Isaías, por ejemplo, que es predominantemente profético, no haya narraciones. ¿Sí entienden el punto? Entonces, yendo más específico, uno tiene que pensar, el pasaje que estoy estudiando, ¿qué tiene algo de narración, tiene algo de ley, tiene algo de sapiencial, tiene algo de poesía, profecía, parábola o la otro género? Y si tiene algo de narración, interpretarlo con las leyes de la narración. Si tiene algo de ley, interpretarlo con las leyes interpretativas de la ley, sapiencial. Entonces, por eso es importante saber cuáles son las reglas, ¿no es cierto?, que dirigen o regulan los géneros literarios que se encuentran en la Biblia. Podemos comparar eso con los diferentes deportes. Tú no puedes, ¿no es cierto?, discernir el fútbol con las reglas del béisbol. Tú no puedes aplicar las reglas del fútbol americano al basquetbol. Ambas son deportes, pero eso es lo único que tienen en común, que son deportes, pero son deportes diferentes, sujetos a reglas y juegos diferentes. Lo mismo pasa con los géneros literarios en la Biblia. Ambas son palabra de Dios, ambas están en la Biblia, pero cada uno tiene ciertas reglas para poderle interpretar. Ok. Avancemos. Vamos a ver solamente la narración en esta noche. ¿Sí? Algunas cosas, no muy profundo, pero vamos a ver la narración, que sería el primero, que tiene una alta incidencia en la escritura, la narración, ¿no? ¿Qué es la narración? Bueno, narración es el género narrativo, el relato. Es la clase de literatura más abundante en la Biblia. Abarca el 40% del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los libros históricos, ¿no es cierto? La clasificación del libro del Antiguo Testamento, los primeros 17 libros son históricos. Aunque dentro del Pentateuco, por ejemplo, Levítico es más predominantemente legal, ley, pero también hay narración. Entonces, el 40% del Antiguo Testamento es narrativo. Y en el Nuevo Testamento también hay libros históricos o narrativos. Por ejemplo, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, es predominantemente narrativo. Aunque Mateo, por ejemplo, es el segundo libro en profecía del Nuevo Testamento. Después de Apocalipsis, evidentemente profético es Mateo. Sobre todo en el capítulo 24 y 25, ¿no es cierto? Aunque también hay otras profecías en el capítulo 13, el misterio de los reinos de los cielos. En fin, entonces, sigamos con la narración. Vamos a ver 5 características de la narrativa, de este género literario llamado narración. En la narrativa hay un narrador, hay quien cuenta la historia, quien la escribe, ¿no es cierto? El narrador decide, bajo la dirección del Espíritu Santo y de su propia personalidad también, qué situaciones, qué hechos va a comunicar, qué hechos históricos, qué descripciones o referencias y detalles coloca. Por ejemplo, los 4 evangelios, los 4 relatan la vida de Jesús. Los 4 son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, pero los 4 no son iguales, porque se expresa también la personalidad de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Uno encuentra, ¿no es cierto?, ciertos propósitos que tenía Mateo y con ese fin va a colocar todo el contenido de su libro en Mateo. Lo mismo pasa con Marcos, Lucas y Juan. Tienen un objetivo, un propósito predominante y eso hay que reconocerlo. Entonces, reconocer que hay un narrador. Importante saber, por ejemplo, quién era Mateo, cuál era la causa por la cual escribió el Evangelio, a quién los escribió,
¿Cuáles son las características predominantes de Mateo? Lo mismo pasa con Marcos, Lucas y Juan. Lo segundo, la narrativa consta de una o varias escenas. La historia consta de varias escenas que conforman un todo. O sea, cada vez que estás en un pasaje narrativo, se cuenta, se relata una historia. En cada narrativa existen personajes que tienen connotaciones morales positivas, otras negativas, otras mixtas. Por ejemplo, la peor mujer de la Biblia, la mujer más mala de la Biblia, uno sabe que es Jezabel, ¿no es cierto? Entonces, uno de los personajes más positivos que encontramos en la Escritura, uno sabe que es José, fuera de Jesucristo, ¿no es cierto? José, relatado, ¿no es cierto?, en el libro de Génesis, o Job. Y también hay situaciones mixtas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Escritura se refiere no solamente que David era un hombre conforme al corazón de Dios, sino también sus pecados. Su adulterio con Betsabé, cómo mandó a matar el homicidio, Urías, Eteo. También se menciona, por ejemplo, las equivocaciones de Sara, cuando se rió, cuando Dios estaba, o un ángel estaba hablando o diciendo las promesas acerca de Isaac. La esposa de Job, que le recriminó a Job, maldice a Dios y muérete. Entonces son personajes, ¿no es cierto?, que se van relatando, hombres y mujeres. Otra característica de la narrativa es que puede contener diálogos, es decir, conversaciones, exclamaciones, ¿no es cierto? Ahí mencionamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3 encontramos, ¿no es cierto?, cuando Dios habló con Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Las respuestas de Adán, las respuestas de Eva, son diálogos, son diálogos. También los diálogos nos muestran el desarrollo, el trama de la historia. Otra característica de la narrativa es que hay una trama. Es decir, que en cada relato, en cada narración, hay una historia que se cuenta y toda historia tiene un problema que lo inicia, un problema, se presenta el problema, ¿cuál es el problema? Luego hay un desarrollo del problema y al final hay un desenlace. Por ejemplo, el libro de Esther, ¿no es cierto? Comienza ahí el trama cuando Amán y la legislación para exterminar a los judíos, y así comienza la trama. Luego viene todo el desarrollo, lo que tiene que ver con Mardoqueo, la intervención ante Esther, la oración de los judíos, el ayuno, y el desenlace, ¿qué pasa con Amán? ¿Qué pasa con el pueblo judío? La narrativa, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora algunos errores de interpretación que son frecuentes en los pasajes narrativos, algunos errores interpretativos. Uno de los errores tiene que ver con alegorizar los pasajes narrativos. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es encontrar símbolos, representaciones o significados rebuscados en donde no lo hay. Decir esto es símbolo de tal cosa cuando la Biblia o el escrito no lo está diciendo. ¿Sí? Aquí voy a colocar, la interpretación alegórica es muy peligrosa. De acuerdo a la historia, ¿no es cierto? La interpretación alegórica comenzó con alguien, un tal Aristóbulo, ¿no es cierto?, que mezcló la forma de interpretar de la filosofía griega con las reglas de interpretación del Antiguo Testamento. Luego él influenció sobre filósofos
Y luego siguió Orígenes con esta forma de interpretar. Y Orígenes era aún más prolífico y fue tenía una influencia tremenda, y él inició una escuela teológica de interpretación alegórica, donde básicamente cualquier cosa podía interpretarse como cualquier cosa. Y él fue tan prolífico que escribió más de 2000 tratados. Otro de los peligros, ¿no es cierto?, los errores frecuentes al interpretar pasajes narrativos es basar una doctrina en una narrativa. Por ejemplo, mucha de la doctrina carismática o pentecostal sobre el Espíritu Santo se basa en una narrativa. Por ejemplo, ellos dicen, leen Hechos capítulo 1. Los 120 estaban reunidos esperando el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo baja en Pentecostés con estruendo, y ellos hablan en diferentes idiomas, y ellos dicen, eso es lo que necesitamos nosotros, lo que tenemos que hacer. Pero es un pasaje narrativo, no existe un solo mandamiento a reproducir Pentecostés. Ellos toman una historia y basan su doctrina del Espíritu Santo no en mandamientos claros, sino en una narrativa. Le puso una prueba al Señor con el vellón. ¿Se acuerdan de esa historia? Él colocó un vellón, un cuero de un animal, y él dijo, bueno, Señor, te pido como señal que caiga el rocío solo en el vellón, que esté empapado de agua. Les concedió eso. Y la segunda noche él le dijo, Señor, te pido al revés, que el vellón esté seco, pero toda la tierra alrededor mojada. Y el Señor le concedió. Ahora, si uno toma eso y dice, Señor, cuando uno va a tener que tomar una decisión difícil, y uno dice, Señor, yo te pido la prueba del vellón, y hay gente, y he escuchado gente que dice eso, ¿no? Dame una señal, el vellón mojado. Señor, si es que me saluda, ese es el hombre de Dios para mi vida, dice la señorita, ¿no? Señor, a las hermanas de la iglesia, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? A la que me saluda primero en la reunión, o por Zoom. El que me manda, el primero que me escribe un WhatsApp. Y de repente es un inconverso que le escribe. Entonces, la experiencia de Gedeón no tiene que ser la experiencia de nosotros, ¿no? David derribó a Goliat con una piedra. Nosotros no vamos a utilizar una piedra para derribar las dificultades del día de hoy. Judas Iscariote fue reemplazado, dice en Hechos capítulo 1, por echar suertes. Si leyeron, si se acuerdan ese pasaje, las suertes que echaron para decidir entre dos candidatos, por Urim y Tumim. Pero eso esa narrativa no es para que nosotros decidamos lo mismo en el día de hoy. Entonces, usar o personalizar una historia o hacer que se repita en mi experiencia tal cual como fue en el tiempo bíblico, a eso se le llama el error de personalizar una narración o una historia. Ok, vamos a finalizar, ¿no es cierto? La interpretación básicamente significa, ¿qué significa? Es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos ante un pasaje, tenemos que preguntarnos, ¿es una narración? ¿Es un pasaje legal? ¿Es literatura sapiencial? ¿Es poesía? ¿Es profecía? ¿Es parábola? Y finalmente, ¿no es cierto? Tenemos que usar los puentes. Estamos ante un pasaje difícil para poder interpretar, y uno tiene que preguntarse, ¿tengo que estudiar algo histórico en este pasaje? ¿Hay algo de historia que desconozco que tengo que averiguar? ¿Existe algún tipo de brecha cultural en este pasaje que tengo que
descubrir, que tengo que investigar? ¿Existe una brecha idiomática? ¿Hay alguna palabra que tengo que investigar en el hebreo o en el griego? ¿Existe alguna brecha filosófica que no entiendo? La cosmovisión de una cultura antigua que no es la misma que en el día de hoy, que debo estudiar y entender. Existe una brecha geográfica. El lugar donde son los acontecimientos tiene algún tipo de relevancia. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Cómo es ese pueblo? ¿Dónde está ubicado? Entonces, todo eso es importantísimo a la hora de interpretar. Entonces, hasta ahí llegamos. Hay que tener importante, el último consejo es preguntarnos en la interpretación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de género literario es? Los 6 principales son la narración, la ley, sapiencial, poesía, profecía, parábola. Y, importantísimo, ¿existe algún puente, ¿no es cierto?, que tengo que utilizar para poder interpretar la Biblia? Que el Señor nos ayude, que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que puedas utilizar estas herramientas, ¿no es cierto?, puedas compenetrarte más y te ayuden para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga.